ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo con las preguntas o los temas y de Tito Silva en los controles. Adelante, Jenny. Doctor Lam, usted siempre nos informa lo que la medicina oriental aporta para la salud de las personas y que con frecuencia desconocemos en este lado del mundo. Particularmente tratamientos contra el cáncer, y que de no ser por este programa, muchas personas nunca conocerían que existe. Pero, para la prevención del cáncer, ¿qué podemos hacer? Jenny, interesante, porque la prevención siempre es superior a los tratamientos, ¿no? Pues fíjate, muchísimas personas a veces dicen, bueno, yo no sé por qué esta enfermedad me tocó a mí, por qué yo, se cuestionan mucho. Sin embargo, realmente no se dan cuenta que ellos fueron parte esencial de la enfermedad. O sea, las costumbres, el estilo de vida es muy importante, forma parte esencial. Hoy día sabemos que para muchísimas enfermedades crónicas, degenerativas, debilitantes y difíciles de curar, realmente son creadas o causadas por nuestro propio estilo de vida. El cáncer, por ejemplo, es uno de ellos. Muchas veces, también sufrimos de artritis degenerativa, y las personas dicen, bueno, pues la artritis es una enfermedad de las personas mayores, la artritis degenerativa, las enfermedades en las coyunturas, etcétera. Y realmente no es así. El artritis ocurre, por lo menos desde los preceptos, los principios de medicina tradicional china, porque primero se daña la vascularidad, o sea, la circulación, la microcirculación, y no le llega alimentos a la coyuntura. Entonces esa coyuntura se sigue usando, se sigue deteriorando, pero no hay reemplazo, no hay alimentación. Entonces luego después se inflama buscando alimento, precisamente. Entonces la inflamación nos duele y buscamos entonces resolver la inflamación, pero al resolver la inflamación, cortamos también la alimentación y la reparación de la coyuntura. Entonces es un diría yo, bueno, algo difícil de resolver. No es imposible, pero hay que conseguir ese equilibrio de mejorar los síntomas, pero promover la circulación sanguínea en la coyuntura, que es lo que lleva a que esa coyuntura se pueda reparar. Entonces, nuestro estilo de vida, o sea, ¿por qué se dañan los vasos sanguíneos? Se dañan mayormente por nuestro propio estilo de vida hoy día moderno, que es muy sedentario. Algunas personas hacen ejercicio, pero muchas no, y también la alimentación no es la mejor o la más apropiada. Entonces esas arterias se van dañando y luego después no llega alimento a las coyunturas, y entonces se produce la degeneración de las coyunturas, y esa es una de las enfermedades que más se sufren, ¿no? Las personas mayores principalmente, pero no es por la edad, no es por el almanaque, es porque se daña la vascularidad por nuestro estilo de vida. Y también el mismo cáncer, pues las personas a veces dicen, ¿por qué esta enfermedad me tocó a mí? Pero realmente la mayor parte de los cánceres, más de la mitad de los cánceres, son prevenibles. Y a veces las personas dicen, bueno, pues ¿cuándo van a conseguir una cura para el cáncer? Bueno, pero es que el cáncer es una enfermedad personal. No hay una vacuna general.
Exactamente. Entonces, si la persona tiene que aprender a vivir más sanos. Que eso no es una póliza de seguro 100%, pero sí ayuda muchísimo, porque sabemos, no solamente medicina tradicional china, o los que practicamos la medicina alternativa, digamos, o complementaria, no. La medicina convencional también reconoce a nivel mundial, ni siquiera en China o en Estados Unidos exclusivamente, no. La misma Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se reconoce y se sabe que más de la mitad de los cánceres que afectan a los seres humanos es causada por el estilo de, son causadas o causado por el estilo de vida. Entonces, que tengamos la impronta genética para un cáncer determinado, eso no quiere decir que vayamos a desarrollar ese cáncer y vayamos a morir por ese cáncer. Sabemos que si poseemos la impronta genética, pero nuestro estilo de vida no activa los genes, pues no pasa nada. Ahora, o sea, es nuestro estilo de vida, de la manera que nos alimentamos, lo que activa los genes. Y eso sigue siendo un factor determinante para más de la mitad de los cánceres que sufrimos los humanos. Por lo menos eso es lo que se sabe. Y muchísimas otras enfermedades pues son prevenibles hoy día. Así que la prevención sigue siendo, como dice un viejo proverbio, la mejor victoria no es la guerra que se gana, sino la que se evita. Entonces, la prevención también eso aplica a la medicina, ¿no? A la salud. La prevención sigue siendo la mejor opción. Pero, en términos, para responder específicamente tu pregunta, ¿qué podemos hacer para prevenir? Bueno, aprender a alimentarnos. A veces yo he escuchado personas decir, bueno, pues voy a dejar de comer carne. Eso tampoco es una garantía. Sabemos que las carnes, si son procesadas, son más inflamatorias, pero si no son procesadas, también son inflamatorias. No tanto, pero son más. Por ejemplo, si me como un chorizo o un jamón, pues es más inflamatorio que comerme un bife o un bistec, como le quieras llamar, pero ambos son inflamatorios. Ahora, dejar de comer carne no tampoco es una garantía de que no vas a desarrollar cáncer o cualquier otra enfermedad. Sí, es un alimento inflamatorio, pero el asunto está más bien en la ausencia de las verduras, que las personas son extremistas al comer. Está el extremista vegetariano, que solamente come vegetales y puede tener también trastornos digestivos y consecuencias muy severas para la salud. Y también el otro extremo, el carnívoro, que es, bueno, pues parece que se confunde con una bestia, ¿no? Pues no. Sí, todo es carne, como los leones, y no come nada de verduras, entonces está muy mal. Yo pienso que nosotros los humanos somos omnívoros, ¿no? Comemos de los dos reinos, del reino vegetal y del reino animal. El asunto es en conseguir un equilibrio, y la realidad es que particularmente en la cultura latinoamericana, las verduras, y mucho más en el área del Caribe, pues no comen verduras. Hay una deficiencia en la alimentación extraordinaria. Y yo siempre digo, bueno, los seres humanos somos muy afortunados. No sé si es por la gracia de Dios, probablemente sí, porque resistimos tremendamente, porque a veces nuestra alimentación no es la mejor. Deberíamos de estar muertos o enfermos hace mucho tiempo, y sin embargo vivimos muchísimos años aún comiendo muy mal. No es solamente la llamada comida chatarra, no, la que hacen en la casa también, porque no está equilibrada, no hay solo carne, no hay nada verde. Usted un día nos dijo que miráramos en el supermercado cómo venían los carritos, y lo tomé como práctica constante. Cada vez que voy a la caja me fijo y hay muy poca gente que lleva verde. Todo es cajas de pizza,
los bolsones de carne, de pollo, de cualquier clase de carne, latas de todos colores, pero no hay verde, no hay frutas. No hay fruta y no hay verduras. Porque inclusive muchas personas dicen, no, yo como bien, como vegetales. ¿Y qué vegetales comen? No conocen ni siquiera los vegetales. Me habla de raíces exclusivamente, zanahoria, papa, batata, o que en Cuba llamamos boniato, y malanga. Y usted está comiendo verdura, ¿cómo es? Vegetales, porque todo eso es de reino vegetal. El arroz también es de reino vegetal y los frijoles. Pero realmente lo que estamos hablando es las verduras. Las verduras contienen vitaminas, minerales, enzimas necesarias para proteger la salud de los seres humanos. Y sin embargo, las personas a veces quedan años y años sin comer verduras. Entonces, la persona, pues no es lo mismo comerse un plato, digamos, de carne acompañado de verduras, pues esa verdura contrarresta una buena parte de la toxicidad que posee la carne. A comerse simplemente la carne, o la carne con pan o arroz o qué sé yo, que no tienen verdura. La verdura es necesaria, particularmente hoy día científicamente sabemos que ciertas verduras, particularmente las familias de lo que se conoce como cruzáceos, que son la col, o que en algunos países le llaman repollo. La acelga, por ejemplo, la espinaca, el collard greens, que en español le llaman berza, berza con Z, rapini, muchísimas de esas verduras, la coliflor, la alcachofa, todo eso contiene sulfurafano. El sulfurafano nos protege contra no solamente el cáncer en el aparato digestivo, o sea, cuando digo el aparato digestivo, el cáncer desde el aparato digestivo es desde la misma boca hasta el ano, o sea, completamente nos protege, pero además de eso, hoy día sabemos que nos protege también contra, disminuye o reduce el riesgo de cáncer de páncreas, de desarrollar cáncer prostático y muy importante, que es una epidemia en Occidente, reduce tremendamente el cáncer, el riesgo de cáncer de seno, el sulfurafano. ¿Y qué contiene el sulfurafano? Bueno, las verduras, no lo va a encontrar en las raíces, en la batata, ni en la malanga, ni en nada de eso, ni en la papa, lo va a encontrar en las verduras de las hojas verdes, en la selga, en la col, o el repollo, la coliflor, etcétera. Es interesante porque sabes que mi esposa es dominicana, y además de eso yo vivo prácticamente, bueno, a veces digo en un avión porque vivo entre República Dominicana, Estados Unidos y China. Pero en República Dominicana me es interesante porque a veces, pues cuando le digo a los pacientes, a las personas, debe de comer verduras, debe de aumentar la verdura, me dicen, yo como verdura, digo, bueno, ¿y qué comes? Allá le dicen espinaca a todas las hojas verdes. No saben diferenciar ellos. Todo es espinaca. Sí, todo es espinaca. Espinaca esto, espinaca lo otro. Ellos no saben diferenciar, o bueno, lo habrán que sí, ¿no? Pero en su mayoría no conocen las verduras. Le dicen espinaca a todas las hojas verdes. O sea, lo mismo le dicen espinaca a la selga que a la berza, que al queo. Todo eso para ellos es espinaca, es interesante. Lo mismo que el té. El té es muy esencial para la salud. Tiene unos beneficios extraordinarios. Sin embargo, no solamente en Dominicana, en muchos países, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, muchas personas no saben lo que es té. Le dicen té a las infusiones, cualquier hierba. Lo que se puede hervir y que largue un olorcito rico es té. Es té, y no es cierto, el té es una planta. Y entonces, si no es esa planta, pues no tiene los beneficios del té. ¿Sabes que el té, el ingrediente activo del té, lo que nos protege, lo que nos da beneficio para la salud, es los polifenol que contiene el té, específicamente el té, que es el catequín o catechín galacte.
esa sustancia que contiene el té es uno de los antioxidantes más potentes que el hombre ha descubierto. ¿Y solamente lo tiene el té? Solamente el té. Bueno, polifenoles tienen las plantas, Sí, claro. todas, pero ese específico es del té, el Catechinga lactea. Y es extraordinario cómo protege contra el envejecimiento prematuro. Inclusive se ha descubierto en estudios grandes, estudios importantes, serios, que es tan efectivo o más efectivo que el tamoxifeno, que es uno de los medicamentos o una de las opciones de medicamentos para ciertos tipos de cáncer de seno, para evitar la recurrencia de cierto tipo de cáncer de seno. Pues se ha descubierto que cuando la persona toma tamoxifeno comparativamente a la quien toma solamente té, pues el té es igual o más efectivo que el tamoxifeno. E incluso en otros estudios también se ha descubierto que cuando se toman los dos, pues se potencia la efectividad, aumenta muchísimo el beneficio contra la posibilidad de desarrollar cáncer de seno y la recurrencia del cáncer de seno. Y todos esos beneficios no son caros hoy día, porque el té es carísimo, hay té carísimo, Sí, pero hay té barato. Pero hay té barato, y siempre y cuando sea la hoja de té, no importa si es el más caro o el más barato, si es la hoja de té, pues contiene ese polifenol que le llaman Catechinga lactea, que es el antioxidante potente del té, y nos protege a los seres humanos, no solamente a las mujeres contra el cáncer de seno, al hombre contra muchísimos otros cáncer oral también, y son muchísimos los beneficios que tiene el té. Y son procedimientos o costumbres que si nos adaptamos y lo hacemos diariamente o frecuentemente, pues no cuesta nada, inclusive nos da la oportunidad de relajamiento, de tomar las cosas suaves, es un break la costumbre. Hay países donde a la tarde se toma té. En Argentina, por ejemplo, en el campo donde yo soy, a la mañana es café con leche y a la tarde la merienda es con té. Sí, no, y en Europa también, en Holanda, en Inglaterra. Bueno, Inglaterra. Pero tiene tradición antigua. El té tiene una historia interesantísima. El té surge en China, se le atribuye el descubrimiento del té al padre de la agricultura en China, que se llama, es un señor o un hombre legendario, no se sabe, más de 5,000 años atrás, le llamaban Shen Nong. Shen es una deidad, lo que quiere decir deidad en chino, y Nong es campesino, entonces el dios de la agricultura, el dios del campo, y se dice que él estaba sentado bajo un árbol relajado y entonces pues estaba hirviendo agua para tomar y cayó una hoja de té y lo probó y le gustó y ahí comenzó la historia del té. Es interesantísimo. Luego después se fue al resto de Asia, se lo llevaron los monjes principalmente, los monjes viajaban por todas partes y luego después lo trajeron a Europa, los comerciantes, primero los holandeses y luego los ingleses, y después, por supuesto esos pueblos, Holanda, Inglaterra, pues tienen tradiciones tremendas, antiguas de tomar té, ¿no? De muchos años. Mira, hay algo interesante hablando del té. La misma independencia de nuestro país, de Estados Unidos, gracias al té, porque ahí comienza realmente, en serio, la lucha por la independencia de Estados Unidos, cuando ocurre la revolución del té en la bahía, que los colonos ingleses, ¿no? Los americanos en aquel entonces, ¿no? Pues ni siquiera americanos, porque era colonia de Inglaterra, se rebelaron en contra de los impuestos que le ponía la madre patria y votaron el té en la bahía. Ahí comenzó la lucha de la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. El té es interesantísimo, pero por alguna razón decayó muchísimo, y digo decayó porque ahora, esa costumbre, porque ahora los muchachos jóvenes, para mi sorpresa, están recuperando todo lo que es la tendencia a la salud, a tomar té y todo. Entonces la juventud parece que está rescatando
nuevamente esas costumbres y tomando más en serio cómo proteger la salud, ¿no? Cómo prevenir las enfermedades. ¿Y el té puede ser frío o caliente? Puede ser frío o caliente, tiene el mismo beneficio, pero si es caliente mejor, tiene mejor beneficio porque los alimentos fríos pues afectan al aparato digestivo. No quiere decir esto que un día uno no pueda disfrutar un trago frío. Por ejemplo, a mí me gusta el limonchino, el limoncello, el trago, ese refresco, bueno, refresco es mitad refresco y mitad licor, ¿no? Italiano, es riquísimo cuando uno se lo toma frío, pero eso es un trago, no acostumbro a tomar té frío. Pero el té, siempre y cuando sea de la hoja de té, pues tiene los polifenoles, tiene el catechingalate, el antioxidante. Voy a decir algo, pero no me grite. ¿Y el azúcar? Horrible. El azúcar es horrible. Y también es horrible como, bueno, quizás no le guste escuchar a las personas que tienen su negocio y venden postre, ¿no? Los llamados bakery en inglés o las dulcerías en español. Pero la realidad es que inclusive es una oportunidad para ellos también aprender cómo hacer postres con menos azúcar para esa clientela que están teniendo ahora, que están buscando dulces que contengan menos azúcar, o sea, dulces más saludables. Tienen que aprender a hacer eso, pero es una oportunidad. Los chinos, en la cultura china siempre se ha dicho que, por ejemplo, la palabra crisis se compone de 2 caracteres. O sea, sabes que en chino se escribe con símbolos, no con letras, no se escribe la fonética, sino el significado. Y la palabra crisis está compuesta por 2 símbolos que significan dificultad y oportunidad. Entonces la crisis es fuerte en la dificultad, es una dificultad seria, muy difícil, pero a la vez tiene una salida. O sea, es una oportunidad. Entonces, siempre le digo esto porque tengo amigos que tienen ese tipo de negocio, dulcerías, y digo, bueno, es una oportunidad porque también puedes hacer una línea con dulces. Claro. Estoy casi seguro que hacen una línea, y dicen, esta línea de dulces tiene azúcar reducida, y va a tener una clientela tremenda. Claro. Pero el azúcar hace mucho daño a la salud. Y no es solo que comerse un postre, porque todos nos comemos un pedacito de postre en determinado momento. Pero mira, es bueno saber ser moderado, no comerse una cantidad enorme. Entero. Exacto. Y por otra parte, es bueno también acompañarlo con una taza de té. Y ahora que mencionas el azúcar, no agregarle azúcar al té. No, y no, porque lo daña. Porque esa barbaridad la he visto también. Sabes que viajo mucho y en el avión, bueno, pocas personas a veces pedimos té, ¿no? La mayoría piden otras bebidas que más comunes. Pero he visto también personas que piden té y le agregan azúcar. Y digo, ay, ya dañó el té. Sí, no. Aparte, yo cuando tomo café, por ejemplo, pido café negro, sin nada. Es interesante. Porque es el gusto, cambia totalmente. Sí, yo cuando niño crecí en Cuba, casi todos sabemos que, bueno, lo he dicho muchas veces, que soy cubano de nacimiento. Mi padre es chino, pero mi madre es cubana. Y mi madre, mi abuela es una isleña, o sea, no isleña de Cuba, sino descendiente de español. Y de ella, muy interesante, porque siempre vi y veía yo que cuando íbamos a su casa, pues ella hacía el café para todo el mundo, le ponía azúcar, pero el que ella tomaba se lo tomaba sin azúcar. Y yo aprendí a tomar con ella el café sin azúcar, y nunca me gustó con azúcar el café. Es otro gusto, no es lo mismo. Sí, no soy adicto al azúcar, sinceramente. Doctor, hacemos una breve pausa y regresamos. Sí, con mucho gusto, Jenny. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión.
Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.